al abogado Héctor Gabriel Vanegas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Héctor. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias, es un honor estar aquí. Chéverísimo. Bueno, hemos visto que últimamente han pasado o se han aprobado algunas leyes dentro de la Asamblea. Y me gustaría empezar con la Ley de Solidaridad Nacional, ¿no? Sobre el nuevo indulto presidencial diferido y la figura de conflicto armado. ¿Cómo analizas la introducción de este indulto dentro del contexto de conflictos armados internos? ¿Qué riesgos jurídicos o constitucionales podría enfrentar, especialmente en cuanto a garantías del debido proceso? Bueno, primero que nada, a mí me llama la atención el nombre. Me parece bastante eufemístico porque la única parte de la solidaridad que contempla la ley es en cuanto al régimen tributario, en que se va a exonerar de pagar impuestos a los que mayores ingresos tienen en este país, que de por sí ya han venido teniendo beneficios fiscales los últimos años. Luego, en lo penal, no tiene nada de solidaria esta ley, más bien lo que tiene es de un profundo detrimento de las garantías fundamentales del debido proceso en todos los aspectos. Usted me ha consultado básicamente de la figura del indulto. El indulto, que es una figura antiquísima, existe desde Roma, significa perdón. Perdón al que ha cometido una ofensa, al que ha cometido un crimen. Y en la estructura legal de un Estado de Derecho, el que ha cometido un crimen es el que tiene una sentencia condenatoria, en la que el Estado ha probado que en efecto se ha trastocado su presunción de inocencia y por lo tanto existe una responsabilidad. A ese lo perdonas. Es diferente a la amnistía, que es olvido, es otra cosa. Al momento de contemplar una figura de indulto diferido, indulto ex ante, de la mera aseveración de que se cometió o no un hecho delictivo, estamos hablando en realidad de un absurdo jurídico, porque de por sí ya ponemos de manifiesto un detrimento a la presunción de inocencia. Pero en un contexto como el ecuatoriano, donde acabamos de experimentar un caso tan grave, tan nefasto como el de los 4 niños de las Malvinas, donde los militares, luego de haber tenido el respaldo del gobierno en un primer momento, unos meses después, confesaron la verdad y dijeron que ellos mataron, torturaron y vejaron a estos niños. En este caso, si es que hubiese existido la figura en ese momento, el presidente Noboa, porque era la política del gobierno en ese momento, los pudo haber perdonado y estarían libres. Y es decir, esas víctimas, esos padres que perdieron a sus hijos, no hubiesen tenido ninguna respuesta. Esos son los riesgos que corremos con esta figura que se trata de vender como novedosa, pero en realidad es profundamente absurda y antitécnica. O sea, darle carta libre a la policía y a los militares porque igual los van a perdonar. Básicamente, como dices, en el contexto ecuatoriano, eso es... Es como la tarjetita de salir de la cárcel del monopolio, más o menos, ¿verdad? Bueno, más o menos. El problema es que la figura del indulto puede caber en determinadas circunstancias. El problema es que tiene que acreditarse el delito. Aquí no se va a acreditar. Ahora, se piensa que la crisis de inseguridad o el detonante de la crisis de inseguridad se da particularmente porque los policías tienen miedo a actuar. Eso es profundamente falso, porque varias de las cosas que se incorporan en la ley para tratar de respaldar la fuerza policial ya existen en el Código Orgánico Integral Penal y existen desde siempre. Es un hecho que no resiste prueba en contrario, que no resiste argumento en contrario, que los policías tienen potestad de usar legítimamente la fuerza. Si yo salgo con un arma y cruzo la calle, cometo un delito de porte ilegal de armas. Pero si yo soy policía y salgo con un arma a un centro comercial, no estoy cometiendo ningún delito. Si es que yo abato en uso de mi potestad de forma proporcional para tratar de proteger un bien jurídico, de evitar un daño lesivo, estoy actuando de conformidad a mi potestad. Y ya el Código Orgánico Integral Penal establece que es una figura de exclusión de responsabilidad el actuar en cumplimiento de un deber. Es decir, no es necesario reformar el COIP, es necesario leerlo, entenderlo y no perder tiempo discutiendo sobre cosas que ya han sido discutidas, que ya están contempladas. En relación a los aumentos de penas por delitos vinculados a hidrocarburos y consumo de drogas, se han endurecido las sanciones para delitos como transporte ilegal de combustibles y restablecido la llamada tabla de drogas que tanto satanizaron en campaña, cambiando su nombre a parámetros de consumo, que van a ser definidos por salud, fiscalía y judicatura. ¿Cree que estas reformas son suficientes para realmente disuadir al crimen organizado? Bueno, entonces tendríamos que situarnos en una posición de teoría de la pena que se denomina la prevención general negativa y entender que el delincuente se coacciona psicológicamente ante la amenaza de la pena. La evidencia empírica nos ha demostrado que eso es falso,
Cuando se expidió el primer Código Penal del Ecuador, habrá sido en el 1834, existía ya el delito de asesinato. Han pasado más de 200 años. En el COIP del 2014 sigue existiendo la figura y la gran pregunta es, ¿cuándo habían más asesinatos? ¿Hace más de 200 años o ahora? Entonces, ¿ha tenido un efecto disuasorio la existencia de la norma? La respuesta es no. Puedo poner un ejemplo más reciente, que es el del femicidio, que existe desde el 2014. ¿Cuándo morían más mujeres por situaciones de poder y de violencia? ¿Antes del 2014 o hoy, 11 años después de que se expidió ese tipo penal? Creo que la respuesta la dan las estadísticas y es bastante clara. Entonces, yo no soy partidario realmente de que el aumento indiscriminado de las penas privativas de libertad contiene el fenómeno criminal. Más bien, genera una especie de superpoblación carcelaria, de hacinamiento absoluto. Y en este contexto, sobre todo en nuestro país, debemos nosotros aceptar que las cárceles no son centros de rehabilitación, ni de contención siquiera, son centros de adiestramiento criminal. Entonces, el efecto que se pretende buscar mediante una política criminal poco técnica ante estas reformas legislativas no es el de prevenir o contener el fenómeno criminal, es el de aumentar la prisionalización y eso no va a tener un efecto ni a mediano, ni a corto, ni a largo plazo. No sé si mis compañeros tengan otra pregunta sobre la ley de solidaridad. Con el tema de los parámetros de consumo. Nos quedamos como que colgando ocupados cuando se supone que ya se había roto, que ya no había tabla, que era el mal de todos y ahora... Bueno, ahí diferencia? yo creo que ahí también hay que tener una postura clara. Es decir, porque mucha gente, anclándose en tácticas de populismo penal, trataba de endosar la responsabilidad del aumento del narcotráfico a la existencia de la tabla de consumo, lo cual es profundamente absurdo, es no haber viajado nunca. Usted va a España, a Madrid, y encuentra gente fumando un pitillo de marihuana en el parque y la gente entiende que son consumidores, que son adictos, no que son delincuentes ni narcotraficantes. Aquí se trata de satanizar ambas cosas y se trata de solucionar el problema de la adicción, que es un problema de salud pública, metiendo a los adictos a la cárcel, lo cual de por sí ya es contrario a la Constitución y a muchos precedentes jurisprudenciales, incluso de la Convención Interamericana. Lo que es desconocer la norma, realmente lo que es tratar de utilizar al derecho penal como un instrumento populista y electoral, con la finalidad de obtener rentabilidad electoral. Esto detona, es uno de los problemas del siglo moderno. Detona inevitablemente en el detrimento de las garantías, en la flexibilización de los principios y mucho más grave, detona en generar placebos ciudadanos donde la ciudadanía se sitúa en un imaginario de que se van a solucionar sus problemas mediante las reformas penales, pero en la práctica sabemos que esto no va a tener ningún efecto, porque no está supeditado realmente el derecho penal a la criminalidad. Son dos cosas distintas. Hablando un poco de de esta ley que ya está haciéndote las preguntas y de la otra de inteligencia. Sí, como hemos analizado aquí, y tú dijiste también, hay que leer nomás la ley, en vez de hacerle estas pseudo reformas. ¿Por qué sería que quieren hacer, pues ya la aprobaron, pero por qué les interesa tanto aprobar estas leyes que ya funcionan? O sea, ya pudieron atacar la economía de Fito, ya han podido hacer inteligencia desde antes. ¿Por qué será que quieren hacer estos cambios que prácticamente ya funcionan, mejor dicho? Yo me hago la misma pregunta. En realidad, si usted lee la Constitución, se va a dar cuenta que la potestad constitucional de la seguridad pública es del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cómo se va a paliar el fenómeno de la criminalidad? Con políticas públicas, con políticas criminales direccionadas desde el Poder Ejecutivo, con inversión en tecnología. Es decir, estamos en el siglo XXI. Acabo de llegar de Buenos Aires de una conferencia que di en la UBA y me sorprendió porque en cada esquina, en cada cuadra, han establecido postes con cámaras. Tienen situada la ciudad con tecnología. Es decir, si usted roba en una cuadra un celular, en la siguiente está detenido, porque la cámara lo detectó. No nos parecería que eso sería mucho más inteligente que reformas obsoletas que no van a tener aplicación práctica. Yo creo que sí. El problema es que esto no está sobre la discusión de los políticos. El problema es que esto parece que a nadie le importa y que los políticos creen que tienen que hacer su trabajo haciendo reformas que al final del día van a ser fallidas.
Fallidas por dos razones. Primero, porque no van a pasar el control de constitucionalidad. La Corte Constitucional, ante las múltiples demandas que van a llegar de estas reformas, va a tener que pronunciarse y va a tener que declarar inconstitucional las reformas, al igual que lo hizo ante el anteproyecto del 5 de febrero del 2025, en que el presidente Noboa pretendía cambiar el paradigma de la prisión preventiva, que es de última ratio, y establecerla de forma automática. La Corte ya se pronunció, le dijo, eso va contra el estándar de derechos humanos. Somos un Estado de Derecho, tenemos que respetar reglas. Si no nos gusta, entonces cambiemos nuestro modelo político, que se instaure cualquier otra cosa, pero que se reconozca. Pero no podemos, en nombre de la democracia y del Estado de Derecho, generar este detrimento a los principios garantistas. Justo sobre la Ley Orgánica de Inteligencia, tenía una pregunta, porque faculta realizar interceptaciones telefónicas, acceso a correos, manejo de fondos secretos, sin supervisión externa. ¿Cómo evalúa este diseño en términos de protección de derechos fundamentales, privacidad, presunción de inocencia? ¿Hay suficiente contrapeso institucional para esto? Bueno, primero decir que la interceptación y todo lo que usted acaba de mencionar también está contemplado en el COIP, sino que hay un punto de partida y es la autorización judicial. Tiene que estar justificada la interceptación. Es decir, la policía tiene que hacer un informe, la fiscalía tiene que considerar que hay indicios y tiene que haber una autorización judicial temporal. No te pueden espiar todo el tiempo, toda tu vida. Pero a mí, siempre que estas reformas amplifican el poder de la fuerza pública, esto detona en abusos. Y creo que corremos el serio riesgo de que esto se utilice no únicamente para paliar el fenómeno criminal, sino para perseguir enemigos políticos y quién sabe otras cosas, que obviamente no tienen nada que ver con los problemas que está experimentando el Ecuador hoy en día. Bueno, nosotros... Sí, yo quería decir nada más que como anécdota, en los 70, finales de los 70, en Estados Unidos ya hacían este tipo de interceptaciones, pero con orden judicial, porque ya los habían fotografiado, a los de la mafia, les habían hecho una inteligencia sin tanta tecnología como existe actualmente, pero necesitaban esa orden judicial con un antecedente. Y acá con tanta tecnología... Sí, el antecedente que comentas es interesante, es la denominada Ley Rico, que se estructuró en los Estados Unidos para pelear contra las bandas y que básicamente aperturaba estos mecanismos de investigación, porque son mecanismos de investigación, no son mecanismos de sanción. Entonces, aquí esto existe, ha existido siempre. La policía tiene la tecnología, muchos equipos obsoletos, lógicamente. Hay que invertir en eso. No hay que pretender endilgar la responsabilidad a la norma, porque a mí me parece peligroso, y es lo que yo siempre critico, y es que todo el mundo aquí se lava las manos. Y el discurso termina siendo, el discurso que se posiciona termina siendo, lo que pasa es que las leyes favorecen a los delincuentes y no nos permiten pelear contra la delincuencia. Eso es falso. Eso no resiste ningún análisis. Eso no resiste ningún argumento. Pero sin embargo nos escudamos en eso para tapar quizá la mediocridad de nuestros gobernantes. Y tenemos que ser muy claros en direccionar el enfoque de algo tan serio como la política criminal, sobre todo en un contexto donde hay un desbordamiento absoluto del fenómeno criminal, de la delincuencia transnacional organizada. Tenemos que atacarla, tenemos que ganarle, por supuesto, pero en el marco del Estado de Derecho, porque si es que no lo hacemos así nos rebajamos al nivel de los delincuentes y se acaba el modelo democrático, se acaba el modelo de Estado de Derecho y nos convertimos en lo mismo, una guerra de bandas, y eso es intolerable. Justamente en esta línea, en los días anteriores se pudo ver a varios asambleístas haciendo un poco de vocería sobre el proyecto de ley de integridad pública que busca, entre otras cosas, juzgar a menores de 14 a 18 años como adultos en casos de delitos graves con posibles penas de hasta 34 años. Desde su perspectiva, ¿qué implicaciones legales y constitucionales tendría esta reforma y qué efectos podría tener en el sistema de rehabilitación juvenil? Bueno, otra vez, ¿no? Primero, rehabilitación y cárcel es como un oxímoron. Parece que son dos cosas que no van de la mano, mucho menos en el Ecuador. Yo creo que esto se va a aprobar, lamentablemente, y es simplemente no comprender un fenómeno. ¿Sería populismo penal también? A ver, yo te voy a decir qué pienso. Yo creo que es inevitable reconocer que las bandas utilizan a menores de edad para cometer crímenes, porque obviamente ellas cuantifican económicamente la conveniencia de la pena, hacen un análisis económico del crimen, por así decirlo. Esto ya lo defendía Gary Becker. Entonces, aquí el gran problema, la gran pregunta que tenemos que hacernos como sociedad es ¿y por qué estos chicos de 13, de 14 años prefieren ir a las bandas, justifican matar o cometer delitos y no prefieren estar en la escuela, pensar en un mejor futuro, en aportar algo a la sociedad? Bueno, la respuesta es bastante clara, porque el tejido social en nuestro país está roto
y porque el problema de fondo, que no es rentable electoralmente decir esto, el problema de fondo es que estamos experimentando una generación perdida de chicos, de jóvenes que no tuvieron otra alternativa, que van recién a conocer que existe un Estado al momento en que sean detenidos Encarcelados. y sean Para encarcelados. Eso para eso sí hay Estado. En ese momento van a juzgar. darse cuenta. El Estado existía. Ese Estado que constitucionalmente tenía que darme derecho a la educación, a la salud, que tenía que darme seguridad, que tenía que proteger la infancia, la niñez, ha existido para esto, para encarcelarme. Entonces, es un paliativo. Es decir, es al final del día como tener una herida y echarse alcohol, pero no suturar. Puede paliar el fenómeno de forma temporal, pero en el fondo esto va a seguir pasando, porque el tejido social no hay ninguna intención de recomponerlo. Vamos a leer comentarios, preguntas que tenemos aquí en los comentarios. Hay una de ellas que dice, ¿qué derechos vulnera la ley de inteligencia? Bueno, integridad personal, protección de datos. Creo que está profundamente claro. Y el peligro de que este tipo de datos sean utilizados no solamente vía judicial, sino también con estas campañas de desprestigio, o sea, de diversas formas. Y como lo mencionaba el doctor Vanegas, no solamente para atacar al crimen, sino también incluso hasta opositores políticos. Entonces, es importante que la ciudadanía tome conciencia de los peligros que enfrentamos con la aprobación de esta ley. Y bueno, que la Corte Constitucional actúe ante las demandas interpuestas, doctor. Sí, bueno, espero lo mismo. Nosotros junto a Colectivo de Derechos Humanos y algunos profesores, algunos profesionales, estamos preparando demandas de inconstitucionalidad. Creo que desde la trinchera en la que nosotros nos desenvolvemos, que es la academia, que es las cortes, tenemos que hacer eso en defensa del Estado de Derecho. Así que ese es el compromiso que tenemos. Muchísimas gracias, doctor. No sé si los compañeros tengan alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, doctor, Muchas por gracias por presencia por acá. acompañarnos el día de hoy. Teníamos muchas dudas con respecto a estas leyes que acaban de pasar en la Asamblea Y Nacional. esperamos tenerlo pronto nuevamente por aquí. Sí, Claro con todo que gusto. sí. Muchas gracias por la invitación. Muchas Gracias. gracias, muy amable.